Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. La orden cartujana o monjes cartujos, para alabanza de la gloria de Dios, Cristo, palabra del Padre por mediación del Espíritu Santo, eligió desde el principio a algunos hombres a quienes llevó a la soledad para unirlos así en íntimo amor. Siguiendo esta vocación, Maestro Bruno entró con 6 compañeros en el desierto de Cartuja, el año del Señor 1084, y se instaló allí. Tanto ellos como sus sucesores permanecieron en aquel lugar bajo la dirección del Espíritu Santo, y guiándose por la experiencia fueron creando gradualmente un género de vida eremítica propio, transmitido a las generaciones venideras no por escrito, sino por el ejemplo, a instancias de otros eremitorios fundados a imitación del de Cartuja. Guigo, quinto prior de Cartuja, puso por escrito una descripción de este modo de vida. Todos se comprometieron a seguirla e imitarla como regla de su observancia y vínculo de caridad de la naciente familia. Hacia 1145 las monjas de Prevallón, en la Provenza, decidieron abrazar también la regla de vida cartujana. Este fue el comienzo de la orden de los cartujos. Actualmente la orden cartujana cuenta con 21 casas, 16 de monjes y 5 de monjas. Los monasterios masculinos se encuentran en Francia, Italia, España, Suiza, Eslovenia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos de América, Brasil, Argentina y Corea del Sur. La existencia ininterrumpida de la orden de los cartujos por más de 9 siglos a través de las vicisitudes de la historia es un signo de la solicitud de Dios para con ella, de su equilibrio de vida y de su lugar y misión particulares en la Iglesia. Aquí intento decir simplemente quiénes son los cartujos para todos aquellos que se sienten intrigados por esta vida separada del mundo. Pero el misterio de la vocación cartujana no se deja captar en unas pocas palabras. Contemplativos católicos, hijos e hijas de San Bruno, y como él, solitarios, buscan ser fieles al llamado de Dios siguiendo sus huellas. Colonia y Reims. El maestro Bruno era alemán. Nació hacia 1030 en la ilustre ciudad de Colonia, en el seno de una familia de padres de buena reputación. Joven aún, fue nombrado canónigo de la iglesia de San Cuniberto. Muy pronto se trasladó a Reims para estudiar en la célebre escuela catedralicia, otrora ilustrada por el erudito Gerbert d'Aulirac, futuro Papa Silvestre II. Allí recibió una sólida formación tanto en las letras seculares como en la literatura sacra. Bruno se convirtió en canónigo de la Catedral de Reims, situada en primer lugar entre las iglesias de la Galia. En 1056 fue nombrado rector de estudios de su escuela, una de las más prestigiosas de su tiempo. Dirigió allí la enseñanza durante más de 20 años, destacándose por su cultura, sus cualidades pedagógicas y el afecto que prodigaba a sus alumnos. En 1069 fue elegido un arzobispo indigno que había comprado conciencias, Manasés de Gournay. Este mostraba una avidez insaciable por los bienes temporales, principalmente por aquellos sobre los que no tenía derecho alguno. Comenzó entonces entre algunos canónigos íntegros, entre ellos Bruno y Manasés, una larga disputa. Gregorio VII puso fin a este desorden en diciembre de 1080 y depuso al arzobispo, dando la orden de expulsarlo y de elegir a otro en su lugar. Bruno, maestro honesto de la iglesia de Reims, era uno de los candidatos más preeminentes. Él, que había sido juzgado digno de sufrir persecución por el nombre de Jesús, pero le había llegado la hora de responder a un llamado más alto y de dejar el mundo. Veamos un poco la cartuja. Bruno abandonó entonces todos sus bienes, los honores vinculados a su cargo, los falsos encantos y las riquezas efímeras de este mundo. Ardiendo en amor divino, abandonó las sombras fugitivas del siglo
para dedicarse a la búsqueda de los bienes eternos y recibir el hábito monástico. En junio de 1084, Bruno, muy célebre por su piedad y su cultura, imagen ideal de la nobleza de alma, de seriedad y de gran perfección, se presenta ante el joven obispo de Grenoble, Hugo. Traía como compañeros a maestro Landuino, que después de él fue prior de Cartuja, a los dos Esteban, el de Borg y el de Dieppe. Habían sido canónigos de San Rufo, pero deseando la vida solitaria y con la autorización de su abad, se habían unido a Bruno, a Hugo, a quien llamaban el capellán, pues él era el único entre ellos que ejercía las funciones sacerdotales, y a dos laicos, a los que llamaron conversos, Andrés y Guerín. Buscaban un entorno apropiado para la vida eremítica, el cual aún no habían hallado. Llegaron movidos por esta esperanza y atraídos por el dulce perfume de la santa existencia del obispo. Este los recibió con alegría e incluso con respeto. Habló con ellos y cumplió sus deseos, siguiendo sus consejos con su ayuda, y en su compañía fueron al desierto de Cartuja y construyeron allí un monasterio. Hacia aquella época, Hugo había visto en sueños a Dios construir una morada para su gloria en el desierto. También había visto 7 estrellas que le mostraban el camino, y puesto que eran 7, abrazó de buen grado el proyecto. Hablemos de la vida en Cartuja. En su infinita bondad, que nunca cesa de proveer a las necesidades e intereses de su iglesia, Dios había pues elegido a Bruno, hombre de eminente santidad, para devolver a la vida contemplativa el resplandor de su pureza original. Con ese propósito fundó y gobernó el eremitorio de Cartuja durante 6 años, impregnándolo profundamente de su espíritu y dándoles en su persona una regla viviente a sus hijos. San Pedro, el venerable ilustre abad de Cluny y gran amigo de los cartujos, da una descripción de este tipo de vida, semejante al de los padres del desierto. Allí no cesan de dedicarse al silencio, a la lectura, a la oración y también al trabajo manual, sobre todo a la copia de libros. Es en sus celdas que, a la señal dada por la campana de la iglesia, cumplen con una parte de la oración canónica. Para vísperas, maitines y maitines, todos se reúnen en la iglesia. Ciertos días de fiesta cambian este ritmo de vida. Toman entonces 2 comidas, cantan en la iglesia todas las horas regulares y todos, sin excepción, toman la comida en el refectorio. De esta vida consagrada a Dios, retirada del mundo, San Bruno ha dejado algunas impresiones encendidas. Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien los ama. Solo lo conocen quienes lo han experimentado. Aquí se adquiere aquel ojo cuya límpida mirada hiere de amor al divino esposo y cuya pureza permite ver a Dios. Ahora, en Roma ocurrió un acontecimiento inesperado. 6 años después de la llegada de Bruno a Cartuja, en 1090, el Papa Urbano II, su antiguo alumno, lo hizo llamar para que lo asistiese con su colaboración y sus consejos en la gestión de los asuntos eclesiásticos. Bruno obedeció. Con el alma dolorida dejó a sus hermanos y se encaminó a la curia romana. Sus hermanos no creyeron ser capaces de continuar sin él y se dispersaron, pero Bruno los animó y logró hacerlos volver. Sin embargo, Bruno no pudo soportar la agitación y las costumbres de la curia. Deseoso de recuperar la soledad y la tranquilidad perdidas, dejó la corte pontificia, habiendo rechazado el arzobispado de Reggio, para el cual había sido designado por deseo del Papa. Se retiró a un yermo de Calabria denominado La Torre. Ahora bien, ¿qué sucedió en Calabria? Gracias al generoso apoyo del conde Rogerio, príncipe normando de Calabria y de Sicilia, Bruno pudo llevar a cabo su proyecto de vida solitaria, pasando el resto de su vida
rodeado de un gran número de laicos y de clérigos. Bruno le escribió a su amigo Raúl, preboste del capítulo de Reims, una notable carta en la que evoca el nuevo eremitorio llamado Santa María de la Torre. Vivo en un desierto situado en Calabria y bastante alejado de todo poblado. Estoy allí con mis hermanos religiosos, algunos de los cuales están llenos de ciencia. Montan una guardia santa y perseverante, esperando el regreso de su maestro para abrirle apenas llame. Landuino, prior de Cartuja, lo visitó para discutir con él cosas de intereses común relativas al establecimiento de la vocación cartujana. En aquella ocasión Bruno, con bondad paterna, dirigió una carta a sus amadísimos hijos de Cartuja. Fray Bruno saluda en el Señor a sus hijos ardientemente amados en Cristo. Me he enterado del inflexible rigor de su observancia razonable y digna de todo elogio, gracias al detallado y consolador relato que me ha hecho nuestro gran afortunado hermano Landuino. Le he escuchado contarme su santo amor y su incansable celo por la pureza de corazón y la virtud. Por este motivo mi espíritu exulta en el Señor. Alégrense, pues, mis carísimos hermanos, por su feliz suerte y por la abundancia de gracias que Dios ha prodigado en ustedes. Alégrense de haber escapado de las tumultuosas aguas del mundo y de todos sus peligros y naufragios. Alégrense de haber llegado a poseer el sosiego y la seguridad anclando en el más resguardado puerto. El fiel Landuino murió en su camino de vuelta a Cartuja, pero la carta llegó a sus destinatarios. Hablemos un poco de la muerte y glorificación. En Calabria, Bruno se aplicó mientras vivió a la vocación de la vida solitaria. Allí murió. Alrededor de 11 años después de su partida de Cartuja, rodeado del amor y de la veneración de sus hermanos. Estos enviaron una carta encíclica en toda Europa para anunciar a las iglesias y monasterios el fallecimiento de Bruno y pedir sufragios en su favor. Sabiendo que su hora había llegado de pasar de este mundo a su Señor y Padre, convocó a sus hermanos, pasó revista de todas las etapas de su vida desde su infancia y recordó con agudeza los eventos notables de su tiempo. Luego expuso su fe en la Trinidad en un discurso prolongado y profundo, y así el domingo siguiente, 6 de octubre de 1101, de nuestro Señor, su alma santa dejó su carne mortal. Hombre sediento de Dios, seducido por el absoluto, pero siempre discreto, su epitafio traza un hermoso retrato de su equilibrio y de su radiante personalidad. En muchas cosas Bruno debía ser alabado, pero sobre todo en esta, varón siempre igual a sí mismo. En esto fue singular. Tenía siempre el rostro alegre y la palabra comedida. Tras el rigor de un padre, manifestaba entrañas de madre. Nadie lo encontró altanero, sino manso como un cordero. En una palabra, él fue en esta vida el verdadero israelita, un hombre sin engaño. La reputación de santidad de Bruno, del maestro Bruno, se extendía lejos. El hermano converso que llevaba la carta encíclica pudo constatar que en todas partes, Francia, Italia, Inglaterra, el antiguo maestro y fundador de los cartujos era conocido y venerado. Recogió 178 elogios o títulos fúnebres, la mayor parte en verso, los cuales constituyen un notable panegírico y muestran el lugar que tenía entre sus contemporáneos. Los siglos pasaban, la orden se extendía y el mundo cristiano se extrañaba con razón que los cartujos no pidieran a la Santa Sede la canonización de su fundador. Estos, en efecto, se contentaban de seguir sus huellas y en coherencia con su vocación de vida escondida, no habían postulado nunca tal cosa por uno de los suyos, pero una excepción se imponía. El capítulo general de la orden de 1514, bajo la dirección del reverendo padre general don Francisco Dupuy, hombre brillante y cultivado, decidió que se harían las gestiones necesarias. La orden de la Cartuja se encontraba en su apogeo, contaba alrededor de
5.600 religiosos, monjes y monjas, distribuidos en 198 monasterios dispersos por toda Europa. León X acogió con bondad la solicitud de los cartujos, confirmó su solidez y el 19 de julio de 1514 autorizó la fiesta litúrgica de Bruno de Colonia, por lo que se llamaba una canonización equipolente, es decir, por un decreto de su propia autoridad sin pasar por el tradicional proceso de canonización. Esta inscripción de Bruno en el catálogo de los santos y más tarde, en 1623, la extensión de su fiesta a la Iglesia Universal suscitaron un renovado interés por su figura espiritual. Su paternidad permanece viva. Ahora los invito a que veamos el camino cartujano, la finalidad. Oh bonitas, oh bondad, tal era el grito de alegría que brotaba del corazón de Bruno, inflamado de amor divino. La finalidad exclusiva del camino cartujano es la contemplación por el poder del Espíritu, vivir tan continuamente como sea posible en la luz del amor de Dios por nosotros, manifestado en Cristo. Es entrar en una relación íntima, profunda y constante con Dios para descubrir la inmensidad del amor. Eso se encuentra en los estatutos. Esto supone de nuestra parte la pureza de corazón y caridad. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Mateo 5:8. La tradición monástica llama igualmente a esta finalidad la oración pura o continua, pero la entrada en el reposo contemplativo supone un largo camino. El monje no puede entrar en este reposo sin pasar por la prueba de un duro combate. Son las austeridades a las que se aplica como un familiar de la cruz, o las visitas del Señor que viene a probarlo como el oro en el fuego. Así purificado por la paciencia, alimentado y fortalecido por la meditación asidua de la Eucaristía, introducido en las profundidades de su corazón por la gracia del Espíritu Santo, podrá ya no solo servir a Dios, sino unirse a Él. Toda la vida monástica consiste pues en esta marcha hacia Dios, y todos los valores de la vida monástica están orientados hacia ese fin. Estos valores ayudan al monje a unificar su vida en la caridad y le introducen en lo profundo de su corazón. A decir verdad, no es este fin el que los distingue de los demás monjes contemplativos, por ejemplo, de los benedictinos o cistercienses, sino el camino tomado. Las características esenciales de la senda cartujana son la soledad, una cierta dosis de vida comunitaria y una liturgia adaptada. Es la espiritualidad del desierto. Por eso comparten algunos valeros monásticos con los otros monjes contemplativos, por ejemplo, la aplicación a la liturgia, las ascesis, vigilias y ayunos, el silencio, el trabajo, la pobreza, la castidad, la obediencia, la escucha de la palabra, la oración asidua, la humildad, otros que les son propios. Hablemos un poco de la soledad. La primera característica esencial de esta vocación es la vocación a la soledad consagrada, a la cual están especialmente llamados. El monje cartujo busca a Dios en la soledad. El empeño y propósito de ellos son principalmente vacar al silencio y soledad de la celda. Esta es pues la tierra santa y el lugar donde el Señor y su siervo conversan a menudo como entre amigos, donde el alma fiel se une frecuentemente a la palabra de Dios y la esposa vive en compañía del esposo, donde se unen lo terreno y lo celestial, lo humano y lo divino. Pero el cartujo no ha elegido la soledad por ella misma, sino porque ha visto allí un excelente medio para él de llegar a una mayor unión con Dios y con todos los hombres. La soledad cartujana se vive en 3 niveles. Primero, la soledad del mundo. Segundo, la guarda de la celda. Y tercero, la soledad interior o del corazón. Por eso la separación del mundo se lleva a cabo por la clausura. No salieron del monasterio más que para el espaciamiento, paseo semanal. No reciben visitas ni ejercen apostolado externo alguno. En el monasterio no tienen radio ni televisión. El prior es quien recibe las noticias y transmite a los monjes aquello que no deben ignorar.
De esta manera se dan las condiciones necesarias para que se desarrolle el silencio interior que permite al alma permanecer atenta a la presencia de Dios. La celda es una ermita acondicionada para garantizarle al cartujo una soledad tan completa como sea posible, asegurándole al mismo tiempo lo necesario para vivir. Cada celda consiste en un apartamento de 2 plantas rodeado de un pequeño jardín donde el monje permanece en soledad la mayor parte del día durante toda su vida. Debido a esta soledad, cada una de sus casas recibe el nombre de desierto o eremitorio. Sin embargo, la clausura y la guarda de la celda no aseguran más que una soledad externa. No es sino el primer paso que busca favorecer la soledad interior o pureza de corazón, la pureza del corazón, mantener su espíritu alejado de todo cuanto no es Dios o que no conduce a Dios. Por lo tanto, hablamos de una comunión de solitarios. La gracia del Espíritu Santo congrega a los solitarios para formar una comunión en el amor, a imagen de la iglesia, que es una y se extiende por todas partes. La originalidad de la cartuja se debe en segundo lugar a la parte de vida común que está indisolublemente ligada al aspecto solitario. Este fue el toque genial de San Bruno, inspirado por el Espíritu Santo, que supo combinar desde el principio una proporción equilibrada de vida solitaria y de vida común para hacer de la cartuja una comunión de solitarios para Dios. Soledad y vida fraterna se equilibran mutuamente. La vida comunitaria se concretiza diariamente en la liturgia cantada en la iglesia, una obra de equipo para la gloria de Dios. Los días ordinarios tienen 3 veces al día. Se reúnen en la iglesia a medianoche para el largo oficio nocturno que incluye maitines y laudes, para la misa conventual por la mañana y para las vísperas por la tarde. Por eso están en el corazón de la iglesia y del mundo. Mediante la alabanza, entrando en lo profundo de su corazón, el solitario cartujo llega a hacerse presente en Cristo en todo ser humano. Los contemplativos están en el corazón de la iglesia, cumplen una función esencial de la comunidad eclesial, la glorificación de Dios. El cartujo se retira al desierto ante todo para adorar a Dios, alabarlo, contemplarlo, dejarse seducir por Él, entregarse a Él en nombre de todos los hombres. La iglesia le encarga que en nombre de todos sea un alma de oración continua. La intercesión, desde siempre la iglesia reconoce que los monjes entregados únicamente a la contemplación desempeñan un rol de intercesión. Como representantes de toda la humanidad, cada día en todos los oficios litúrgicos y en el momento de la Eucaristía rezan por todos los vivos y todos los difuntos. La penitencia, la práctica ascética, asocia al cartujo a la obra de Cristo para la redención del mundo. Por la penitencia participan en la obra de salvación de Cristo, el cual redimió al mundo esclavo del pecado, especialmente con su oración al Padre y sacrificándose a sí mismo. Por esto los que pretenden vivir este aspecto de la misión de Cristo, aunque no se dediquen a ninguna acción externa, sin embargo ejercitan el apostolado de una manera preeminente. Testimonio tendiendo por su profesión únicamente a aquel que es, dan testimonio ante un mundo demasiado implicado en las cosas terrenas, de que fuera de él no hay Dios. Su vida manifiesta que los bienes celestiales están presentes ya en este mundo, preanuncia la resurrección y anticipa de algún modo la renovación del mundo. No es por la palabra ni por el contacto personal que el solitario realiza semejante testimonio. Por su sola presencia el monje atestigua que Dios existe, que puede llenar una vida y colmar el corazón del hombre. La jornada. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada, lo que dice Lucas en el capítulo 10, versículos 41 al 42. Aquí se explica por etapas el horario de una jornada típica de un día de semana para un monje de claustro, señalando algunas particularidades para los hermanos conversos. Se trata de un horario típico.
Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas son los nombres de los oficios litúrgicos que marcan el ritmo de la jornada. Algunos se cantan en la iglesia en común, otros se recitan en soledad en el oratorio de la celda. Cada hora del oficio diario es precedida o seguida por el oficio de la Santísima Virgen, característica cartujana que pertenece a una tradición muy antigua. Por ejemplo, la noche, el gran oficio nocturno, a las 11:30 se levantan maitines de la Virgen María, luego la oración personal en la celda, los hermanos se levantan a medianoche, a las 12:15 en la iglesia, oficio de maitines seguido de laudes y el ángelus. Entre 2:15 y 3:15 de la madrugada, regreso a la celda y acostarse después de recitar laudes de la Santísima Virgen. En el corazón de la noche, cualquiera sea la estación, todos los días sin excepción, los cartujos están en la iglesia donde se congrega toda la comunidad para este largo oficio compuesto por maitines y laudes. Los cartujos rezan mientras el mundo duerme. Por la noche, como un centinela, el cartujo permanece levantado delante de Dios para alabarlo, para escuchar su palabra, para asumir los sufrimientos y las preocupaciones del mundo. Este oficio, más o menos extendido según los días, representa uno de los momentos más ricos de la jornada cartujana. El oficio de maitines se caracteriza por la recitación cantada de los salmos, intercalada con lecturas bíblicas y patrísticas, momentos de silencio y oraciones de intercesión. Puede ser en latín o en la lengua propia del país donde se sitúa el monasterio. Las laudes son un oficio de alabanza y acción de gracias por el día que asoma. 4 veces al día la oración del ángelus en la cartuja, compuesta solo por 3 Aves Marías, venera el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, recuerda la visita del ángel Gabriel a la Virgen María, durante la cual acepta ser la madre de Cristo, pronunciando el sí que encamina a la humanidad y a la creación entera hacia la redención. De regreso en la celda, el cartujo vuelve a su oratorio para una última oración antes de reanudar su descanso. Las laudes de la Santísima Virgen, ya sea en tiempo ordinario o en tiempo de fiesta. Este breve oficio teje a lo largo del día del cartujo una suerte de hilo conductor que lo une a la oración de la Madre de Cristo, que es también su madre. Cuando los hermanos no se quedan en laudes, hacen en la celda postrados lo que se llama la oración materna, una oración espontánea y confiada que abarca todas las grandes intenciones de la iglesia y del mundo. En la mañana, la Santa Misa, la Lectio Divina, también tienen estudio. A las 6:30 o 6:45 es el levanto. A las 7 oficio de prima, seguido del ángelus, oración de lectura preparando las de la misa. A las 8 la misa conventual en la iglesia. Después, para los padres, la celebración de la misa en soledad, en una capilla. Para los hermanos, oración y luego comienzo del trabajo. A las 10 el oficio de tercia en la celda. Después, Lectio Divina y estudio. Respecto al largo oficio nocturno, el cartujo se levanta alrededor de las 6 de la mañana para estar listo para el oficio de prima, seguido de ángelus. No toma desayuno. Posteriormente, al mediodía y tarde, viene la comida, recreación y trabajo manual. A las 12 el ángelus, oficio de sexta, comida. Después de la comida sigue un tiempo llamado recreación que se puede utilizar libremente. A las 14 horas el oficio de nona. Para los padres normalmente sigue un tiempo de trabajo manual en la celda. Los hermanos conversos vuelven a su trabajo en las obediencias. Viene luego el fin de la jornada. A las 4 de la tarde la campana indica el final de las actividades. Vísperas de la Virgen María en la celda. 4:15 vísperas en la iglesia y a continuación regreso a la celda. A las 5 lectura espiritual, oración. Entre 6 y 6:30 colación. A las 6:45 ángelos y oficio de completas. Entre 7:30 y 8 de la noche viene el descanso mayor. Brevemente respecto a la vocación, hace un momento les hablé de los falsos atractivos del mundo, de sus riquezas perecederas y de los goces de la vida eterna. Entonces, ardiendo en amor divino, prometen y hacen voto
y deciden abandonar en breve las sombras fugaces del siglo para captar los bienes eternos y recibir el hábito monástico de San Bruno. La vocación es un misterio. Toda forma de vida religiosa responde a una llamada de Dios. En el Evangelio al joven se le pregunta por una vida más perfecta. Jesús le dice: ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Mateo 19, 16 al 21. La vocación es la forma que toma la llamada personal de Dios para cada uno. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Esta es la felicidad de los monjes y la felicidad de cada uno de nosotros. Y si el Señor llama, Él da la gracia y da una misión. La vocación cartujana se caracteriza por el equilibrio de dos elementos fundamentales: la soledad por Dios en un marco de vida común. Sin embargo, sus estatutos son claros. Para ser verdaderamente cartujo no basta querer, se requiere además, junto con el amor a la soledad y a su forma de vida, ciertas aptitudes físicas y psíquicas particulares, por donde se puede reconocer la llamada divina. No basta que el solitario esté ocupado en la celda y persevere honorablemente en ella hasta la muerte. Se pide aún más un espíritu de oración y de plegaria. El discernimiento de la vocación, o en este discernimiento de vocación hay dos vertientes importantes y complementarias. Por una parte, la motivación sobrenatural, porque el llamado es de Dios, y el sentimiento del candidato. Por otra, la posesión o no de las aptitudes morales, psíquicas, físicas, intelectuales, para llevar concretamente este tipo de vida. Junto con estos dos pilares indicarán si el candidato tiene vocación o no. Sin embargo, incluso si el candidato está convencido de estar llamado a la vida cartujana, la decisión final está reservada a aquellos que la conocen bien, los responsables del instituto, primero el formador que acompaña al candidato, luego el prior que lo recibe, así como la comunidad que está llamada a votar en cada etapa de la formación. En conclusión, para alcanzar sin rodeos la fuente de toda fecundidad que se encuentra en las alturas de la contemplación, el cartujo se abaja hasta lo más profundo de su nada, donde se impone por la renuncia continua, la muerte total a sí mismo y al mundo, es decir, a hacer la voluntad de Dios, a renunciar a proyectos y a intereses personales, y así realiza su espléndido ideal: vivir de Dios en la soledad. Hasta aquí, mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.